La playa. ¿A quién no le gusta la playa? Incluso en invierno. Pasear por la orilla, escuchar el ruido de las olas. Bueno, cuando las hay. Ver a los peces jugar en la arena. ¿Pero sabéis qué es la arena de dónde procede? No, ¿verdad? Pues no. La arena de la playa es un sedimento, es decir, un conjunto de partículas sólidas que proceden de la degradación y descomposición de materiales rocosos y que son una parte esencial del ciclo geológico. El ciclo geológico. Cuando miramos a las montañas y a los montes que nos rodean, tenemos tendencia a pensar que son inmutables, pero no hay nada inmutable en el universo. Bueno, o casi nada. El planeta Tierra es un sistema de intercambio de energía entre sus diferentes componentes, la atmósfera, la litosfera y la hidrosfera. Este intercambio de energía da lugar a un conjunto variado de procesos dinámicos que constituyen toda una serie de ciclos. Nosotros nos vamos a centrar en el ciclo geológico. El ciclo geológico. Bueno, ya está bien. Cito. El nombre de ciclo geológico hace referencia al conjunto de procesos que tienen lugar tanto en el interior como en el exterior de nuestro planeta, y que continuamente modifican el relieve, destruyéndolo y reconstruyéndolo simultáneamente, a través de los denominados agentes geológicos. Podemos diferenciar dos tipos de procesos geológicos: los internos, que son responsables de la formación del relieve y que darían lugar a las rocas ígneas y metamórficas, y los externos, cuya función principal es la de modelar el relieve, y que como consecuencia dan lugar a los sedimentos, con los cuales se construyen las rocas sedimentarias y en concreto las detríticas. Veámoslos por partes. Dentro de los procesos geológicos externos tenemos la erosión, que consiste en la degradación progresiva de las rocas y su transformación en sedimentos, como la arena de la playa. El transporte, que hará que los sedimentos sean trasladados a las denominadas cuencas sedimentarias, siendo estas lugares con capacidad para albergar sedimentos y que generalmente son zonas deprimidas, cóncavas o llanas y que muy frecuente implican un medio acuoso, como un fondo oceánico, un lago, el lecho de un río. Finalmente, se produce la sedimentación, que corresponde con la propia acumulación de materiales sueltos en las cuencas sedimentarias. Estos sedimentos resultantes se pueden transformar en rocas sedimentarias mediante el proceso denominado litificación o diagénesis, que comprende 3 etapas. La primera etapa sería la compactación, que es cuando se deposita una capa de sedimentos en la cuenca sedimentaria. A medida que continúa el aporte de material, esta capa va siendo enterrada cada vez a mayor profundidad a medida que continúa el proceso de sedimentación. Debido al peso de los materiales que se van depositando encima, aumenta progresivamente la presión a la que son sometidos, lo que causa que las partículas se reorganicen y disminuya considerablemente el hueco que hay entre ellas. De forma más o menos simultánea con la compactación, se produce la cementación, que sería la segunda etapa. Esta se produce por la precipitación de determinadas sustancias químicas en los poros de los sedimentos, generalmente aportadas por el agua que aún queda entre ellos. Esta precipitación da lugar a una serie de materiales que actúan como cemento, uniendo y aglutinando las partículas sedimentarias. Finalmente, cuando el incremento de presión y temperatura es suficiente, se producen una serie de cambios químicos y mineralógicos que tienen como resultado la formación de las rocas sedimentarias detríticas. Esta sería la última etapa del proceso diagenético. Llegados a este punto, tenemos que mencionar otros dos tipos de rocas, que si bien también son rocas sedimentarias, en su formación no siguen este proceso de erosión, transporte y sedimentación, como las rocas detríticas, sino que su formación se produce bien por la acumulación de restos orgánicos, como el petróleo o el carbón, o bien por la precipitación de sustancias químicas, como la caliza y los yesos. Dado que este tipo de rocas merecen su propio vídeo, mejor lo dejamos para otra ocasión. Estos procesos externos son generados por los denominados agentes geológicos externos, cuya función principal es el modelado del relieve. Entre los agentes externos más importantes están el agua,
el viento, los cambios de temperatura, el sol, los seres vivos. Por su parte, los procesos geológicos internos son los causados por el calor interno de la Tierra, ya sea directamente o a través de movimientos, interacciones entre placas litosféricas. A grandes rasgos podemos distinguir tres procesos fundamentales. El magmatismo consiste en la fusión de rocas hasta constituir el magma. Las rocas formadas por solidificación de los magmas se denominan rocas magmáticas o ígneas y se clasifican en rocas plutónicas, cuando se originan por enfriamiento lento del magma en zonas profundas de la corteza, o rocas volcánicas, formadas por enfriamiento rápido del magma en superficie, por ejemplo, tras una erupción. El siguiente proceso interno sería el metamorfismo, que consiste en la transformación de las rocas cuando éstas son sometidas a elevadas presiones o temperaturas, pero ojo, sin que llegue a producirse fusión. El tipo de roca que se origine dependerá del tipo de metamorfismo y de la roca que está siendo sometida. Finalmente, debido a los movimientos litosféricos, las rocas pueden ser sometidas a esfuerzos tectónicos, ya sean de compresión, distensión o cizalla, experimentándose deformaciones como el plegamiento y la fracturación. Ahora vamos a ver un ejemplo concreto de cómo actúa el ciclo geológico. Imaginemos una corteza oceánica que choca con una corteza continental, formándose una zona de subducción, que como todos ya sabemos porque lo hemos visto en clase, es un borde de placa destructivo, en el cual la corteza oceánica se introduce bajo la corteza continental, y a medida que va profundizando en el manto, se funde y origina magma. Debido a este choque de placas, tenemos varios efectos. Por un lado, debido a la fricción entre las dos placas y a los esfuerzos generados, se produce la elevación del terreno en la placa continental, dando lugar a la formación de relieve, por ejemplo, una cordillera. Por otro lado, a medida que la corteza oceánica se va fundiendo y se va formando magma, parte de este, en lugar de incorporarse al manto, puede ascender hacia la corteza continental y, o bien quedar retenido bajo la superficie, dando lugar a rocas plutónicas, o bien salir al exterior en forma de lava, dando lugar a las rocas volcánicas. Finalmente, otro efecto asociado a esto es que debido a la intrusión de las rocas magmáticas en la corteza, se produce un incremento considerable de la temperatura en las rocas que la rodean, dándose lugar así a las rocas metamórficas. Hasta este punto, los procesos dominantes serían los internos, es decir, los motivados por el calor interno del planeta, y que tienen como consecuencia la formación de rocas ígneas y metamórficas, así como la elevación del relieve. En este momento entrarían en juego los agentes geológicos externos, que actúan sobre estos relieves y sobre estas rocas recién formadas. Bueno, siempre y cuando éstas alcancen la superficie terrestre y queden expuestas a ellos. Estos agentes externos alteran las rocas, las erosionan y transforman en sedimentos, los cuales son transportados a zonas geográficamente más deprimidas, como puede ser una cuenca sedimentaria de tipo oceánico, donde, con tiempo suficiente, llegarán a formarse rocas sedimentarias. El ciclo geológico es un proceso continuo, a través del cual se pueden seguir infinidad de caminos y obtenerse resultados muy distintos. Aquí tan solo hemos recorrido uno de ellos. Ahora, para asegurarme que lo tienes claro, ¿serías capaz de proponerme al menos otros 2 ejemplos de ciclo geológico? Recuerda, puedes empezar en el punto que tú quieras y hacerlo tan complicado como consideres. Lo que sí te voy a pedir es que me indiques qué tipo de roca empieza y qué tipo de roca termina. El lunes lo vemos juntos en clase. En esta playa lo que tenemos son sedimentos sueltos, antes de que sean enterrados, compactados y finalmente transformados en roca. A través del ciclo geológico, nuestro planeta está constantemente reciclándose, destruyendo y formando nuevos relieves y rocas, por lo que todo esto que vemos hoy, las montañas, los valles, los mares y océanos, no son más que una situación temporal que irá evolucionando a lo largo de la historia de nuestro planeta. Bueno, espero que os haya resultado interesante esta explicación y que os haya ayudado a entender un poco más cómo funciona el mundo en el que vivimos. Y ya lo sabéis, si os ha gustado, no olvidéis darle